que perder. Ya estamos aquí con el economista y director de asesoría macroeconómica y financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, con Braulio Celco. Braulio, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Lo decíamos al comienzo de este programa que era bueno conversar hoy porque además se nos daba esto después de esta extensa jornada en la Cámara de Diputados donde se discutió el proyecto de rendición de cuentas que mandó el Ejecutivo y que, como era previsible, si bien se aprobó en general, no terminaron acompañando por lo menos el Partido Nacional y el Partido Colorado esto del aumento del tope de deudas. En términos generales, ¿cuál es tu evaluación de la discusión que se dio ayer? Yo creo que fue una instancia muy positiva. Fue el primer hito relevante, digamos, en el que se logra una media sanción, en un contexto en el que por primera vez desde la salida de la democrática, desde la restauración democrática, el partido de gobierno no tiene mayorías en las dos cámaras. Digamos, había pasado al arranque de los 90 que hubieran coaliciones que circunstancialmente que arrancaban el gobierno con mayorías en ambas cámaras y que luego, bueno, sufrieron rupturas, pero desde el arranque democrático es la primera experiencia donde hay que negociar. Y bueno, y ahí hay que destacar la labor de nuestros parlamentarios que, si bien, como tú decís, Partido Colorado, Partido Nacional, no apoyaron, digamos, sí se consiguieron los votos para algo bien relevante que tiene que ver con este 2025, donde nosotros heredamos un presupuesto que viene de la administración anterior, que hay que honrarlo, cumplirlo, y un conjunto de gastos postergados y de ingresos que se adelantaron en el 2024 para el 2025 que hay que hacer frente. Y para ello se pidió más que un aumento del tope de deuda, se fijara un tope de deuda consistente con lo que es nuestra previsión de déficit fiscal para este año. Que eso es bien importante hacer algunas puntualizaciones. Digamos, por un lado, nosotros, el gobierno saliente no dejó fijado para este año un tope de deuda, que es la práctica habitual. Podíamos interpretar que el tope vigente era el anterior, que el gobierno el año pasado incumplió y tuvo que pedir una ampliación, pero aún así, aún en ese escenario en el que tampoco se daban las condiciones para pedir una ampliación, porque no estamos frente a una grave desaceleración económica, un sustancial cambio en precios relativos u otras de las condiciones para pedir esa ampliación, estamos transitando un proceso de gastos. Tenemos que hacer frente a un conjunto de gastos que superan cualquiera de esas previsiones, incluso con el tope ampliado. Entonces, eso es bien importante. Lo que se dio ayer, la discusión de la rendición de cuentas, tiene una importancia sustancial porque tiene que ver con habilitar al país, digamos, a tomar, a salir a buscar esos recursos para hacer frente a un conjunto de obligaciones que, como decía, no son materia de la agenda política de este gobierno entrante, sino que son compromisos asumidos por el gobierno anterior que se traspasaron, que se postergaron este año, en una magnitud en la que nosotros no encontramos en la historia reciente del Uruguay antecedentes similares. Justamente en relación a eso, Braulio, nos gustaría consultarte sobre la carta que la ex ministra de Economía, Susana Arroleche, envió a la presidenta del directorio del Partido Nacional. Allí hace referencia justamente a este proyecto de rendición de cuentas, dice que lo presentado falta a la verdad, que los documentos ofrecen una interpretación sesgada del estado de las cuentas públicas. ¿Cuál es la respuesta a estas apreciaciones? Bueno, el tono del Ministerio de Economía siempre ha estado enfocado en mirar hacia adelante y a pensar y a resolver los problemas que tenemos enfrente, ya sean heredados o también pensando en una agenda en dar respuesta a los desafíos que tenemos como sociedad uruguaya y también al mandato político que tenemos al asumir este gobierno. Su secretario Valcorba decía que no debemos pelearnos con los números. Y los números muestran
con claridad lo que está expresado, yo creo que de manera también equilibrada y armoniosa en el informe económico que acompaña la rendición de cuentas. Que cuando tiene que destacar algunos aspectos positivos del gobierno anterior lo hace, se destaca más allá de la discusión de cuánto empleo se generó por los cambios metodológicos que están explicados en el documento, que existieron en la recolección en cómo se construyen las estadísticas de empleo. Se destaca la creación de puestos de trabajo, se destaca que hoy estamos en una situación inflacionaria menor a la que teníamos, digamos, se reconocen cuando es pertinente los logros de la administración anterior, pero se plantean no con ánimo de cuestionar per se, sino de plantear dónde estamos parados en términos de herencia fiscal. Se plantean con claridad los números, y los números muestran que el resultado observado en 2024, el resultado fiscal, cerró con un déficit de 3,3 puntos del PBI. Cuando miramos el gobierno central, el consolidado del gobierno central y el Banco de Previsión Social, pero que ahí hay un 0,5 del PIB, unos 400 millones de dólares, que se componen, que debieron ser imputados en 2024 y no se hicieron, se pasaron para 2025. Ahí tenemos 0,4 de lo que son diversos gastos que debieron ocurrir ese año y no se realizaron. Tienen que ver los principales con los pagos por disponibilidad del ferrocarril central, que parte de esos pagos quizás hubo un litigio en el medio, digamos, no en todos casos, no estamos aduciendo intencionalidad, de una intencionalidad de postergar. En algunos casos puede que corresponda. Lo cierto es que este año hay que pagar doble algunas cosas que debieron pagarse. En otros casos, bueno, lo de ACE es una situación bastante más compleja, en el sentido de que hay gastos postergados de diversas naturalezas. Hay algunas, hay algunos gastos que directamente se registraron y no se hicieron. En diciembre hubo un refuerzo muy importante de 2.000 millones de pesos que la administración anterior otorgó a ACE para pagar, pero que pagó en 2025, lo cual a efectos fiscales ese gasto está computado en 2025. Y después hay otro conjunto de facturas que no fueron ingresadas al sistema, o sea que los proveedores las emitieron y no fueron registradas, y bueno, porque no había un crédito habilitante. Y eso también es parte de lo que ayer estuvo en discusión, y hubo un artículo específico para otorgar el crédito, para otorgar a la Contaduría General de la Nación el crédito para hacer frente a las obligaciones este año. Entonces, ahora, Braulio, más allá de estas apreciaciones de Arbeleche, ayer también estuvo por parte de distintos legisladores estos discursos de que en realidad en el Frente Amplio, cuando manda el gobierno ciertas apreciaciones en la rendición de cuentas, lo que quiere hacer es distraer porque no se está haciendo cargo de las transformaciones que dijo que iba a hacer, porque no ha mandado iniciativas en ese sentido, y que entonces las cosas que quiere poner en discusión en esta rendición se tratan de distraer. Bueno, para eso es importante terminar el cuento, porque ahí estaba cerrando que el déficit de 3,3 debió ser 3,8 en 2024, pero al postergarlo para este año, nosotros estamos proyectando un déficit que es superior y que es de 4,1%, cuando en realidad, de descontar ese medio punto del PIB que debió pagarse el año pasado, estaremos hablando de un déficit de 3,6. Entonces, para completarles el cuadro, nosotros deberíamos haber tenido un déficit de 3,8 el año pasado, si se hubieran realizado los pagos cuando correspondían, y de 3,6 este año. Entonces, lo que mostramos es una que no estamos teniendo un impulso fiscal, sino que estamos gestionando una herencia. Entonces, en términos de, digamos, los intercambios o lo que pueda decir la oposición, lo que se planteó ayer no es más que dar un marco legal para poder cumplir con las obligaciones heredadas del gobierno anterior. Tiene que ver con cuestiones que,
llevó un tiempo mayor al deseable hacer una composición profunda y fundada de la situación fiscal del Uruguay, entre otras cosas porque no tuvimos una transición como hubiéramos querido, con toda la información arriba de la mesa, no tuvimos información detallada de lo que pasaba en ACE, no tuvimos en relación al ferrocarril central, como en otros tantos temas. Caja de profesionales era una situación conocida que tuvimos que gestionar, que estamos gestionando en el comienzo de este periodo. Y bueno, y eso ha llevado, digamos, un trabajo muy importante, un montón de horas de trabajo en el equipo del Ministerio de Economía, que de otra manera hubiera sido más sencillo. Tenemos que recordar en términos de este legado, cómo se fue el ministerio saliente, ¿no? Peleándose con el INE, peleándose con el Consejo Fiscal Asesor y proyectándonos para este año. La última proyección fiscal que realizaron para este año, en febrero del 2025 de este año, proyectando un déficit de 3%, cuando sabemos que la realidad es 4,1%, cuando se imputan todo ese conjunto de contingencias que hoy sabemos que están arriba de la mesa y que hay que hacer frente, y que ayer se dio un paso importante en ese sentido. Bueno, justamente en relación al aumento de tope de deuda que el oficialismo pretendía que fuese de 1.200 millones de dólares, la oposición asegura que el gobierno tiene otros mecanismos para solucionarlo y que debería plantearlo en la ley de presupuesto y no en la de rendición. Además, afirman que las deudas y los gastos postergados son similares a los que el gobierno pasado recibió de lo que fue el gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Hay diferencia realmente significativa? Y por el otro lado, ¿por eso esto debería salir ya y no de aquí a unos meses como ellos plantean? Hay diferencias sustanciales entre la herencia o lo que recibió este gobierno de lo que recibió el gobierno anterior. Pero antes voy a la primera parte de esa afirmación. ¿Por qué vamos a la rendición de cuentas y no al presupuesto? Primero porque estamos, nosotros venimos con el presupuesto, este año estamos gestionando el presupuesto de heredado. Sí. Y estas contingencias y este tope de deuda que estamos fijando no es para el periodo 2026 en adelante, sino que es para este año 2025. Nosotros necesitamos un marco legal para emitir deuda pública este año. Necesitamos créditos para hacer frente a estas contingencias, en particular estas dos grandes ítems que tienen que ver con las facturas, los pagos postergados en ACE y los pagos por disponibilidad del ferrocarril central que corresponden al periodo anterior, el periodo que estaba bajo litigio, y a un trimestre del año pasado que no estaba bajo litigio y que también hay que hacer frente este año. Por eso el ámbito es la rendición de cuentas y no el presupuesto, que lo que hará es establecer los recursos para 2026 en adelante. Y la segunda parte... No, era esto de la diferencia, si era sustantiva. Es absolutamente sustantiva y parte de un error técnico del análisis que hacen los legisladores, o que hicieron los legisladores de la oposición, también en la comisión y ayer en el plenario, donde ellos confunden todos estos pagos, toda esta deuda no paga de corto plazo que comúnmente se llama deuda flotante. Ellos asimilan esta discusión a un conjunto de pagos que tiene sentido que existan, porque por su naturaleza hay áreas del Estado donde entre que se efectúa, el gasto y se paga, es normal que hayan un par de meses de diferencia, y eso siempre existe. Y no estamos hablando del stock de esa deuda, sino del incremento respecto al año anterior. Respecto a 2023, hubo un aumento de cerca de 0,2 puntos del PBI, unos 200 millones de dólares, un poquito menos, de esa deuda que quedó impaga. Que eso no pasó en 2019 eso respecto no pasó, a 2018. Exacto, las obligaciones impagas de 2019 se mantuvieron prácticamente invariadas respecto al 2018. Ahí hay un cambio que te explica la mitad de esos gastos postergados, que, como decíamos, llegan a 0,4 del PIB. La otra mitad se basa básicamente en estos dos grandes rubros que son ACE y el ferrocarril central. Entonces ahí tenemos una situación de partida bien distinta en términos de gasto. Y en términos de ingreso, lo que tuvimos, como decíamos, fue un pedido absolutamente
poco habitual, por decirlo de una manera muy, muy polite, de adelantar ingresos de impuestos que ANCAP y UTE deberían pagar este año. Bueno, el gobierno anterior le dijo, págamelos en 2024. Entonces, la situación de partida es bien distinta. Otro elemento que no hace al gasto ni a los ingresos, pero sí al financiamiento, es que en 2019 habían preaprobadas líneas de crédito contingente con organismos multilaterales por 2.200 millones de dólares, lo cual era un financiamiento disponible que es bien relevante tener, más en momentos de restricción, una situación que hoy no contamos con esa disponibilidad y tenemos, por tanto, la necesidad de salir al mercado a tomar deuda, para lo cual precisamos un tope. En relación a cómo se vienen dando las negociaciones y las discusiones parlamentarias, el subsecretario Valcorba decía a La Diaria que el proyecto de salvataje para la caja de profesionales y la rendición de cuentas serían las primeras pruebas de fuego para el gobierno. En este sentido, ¿es preocupante cómo se viene parando a la oposición, que, por ejemplo, ayer blancos y colorados no terminan acompañando parte del articulado de la rendición? Bueno, es un trabajo intenso y desafiante el que tienen nuestros compañeros legisladores. Obviamente el tono, por tanto, en general, yo creo, del gobierno es un tono de diálogo, de búsqueda de acuerdos. Creo que nuestros legisladores están haciendo un trabajo intenso que ayer rindió sus frutos. Obviamente siempre es preferible obtener la mayor cantidad de apoyos posibles en cada proyecto, pero ayer yo creo que es muy destacable quedarse con el medio vaso lleno, que creo que es bien significativo, es que haber pasado, contar con la media sanción del proyecto de rendición de cuentas, eso es bien significativo. Y bueno, el tema de la caja de jubilaciones y profesionales, que es un tema que apremia, que se pospuso su discusión para el 30 de junio, pero que bueno, que también es otra de las pruebas de fuego en estos primeros proyectos de ley que sí, relevantes, digamos, desde el punto de vista material, en lo que hace a las finanzas públicas y a un montón de otras variables que se mandan, que sí, que van a poner a prueba la capacidad no solo de negociación de nuestros legisladores, sino también la voluntad del sistema político de actuar con un republicanismo acorde a los desafíos que están planteados. Como ayer estuvo en discusión todo lo hecho en el gobierno pasado y también todo lo que se viene, se trató también el tema salarial, y en ese sentido el legislador Pablo Abdala planteó que no había todavía definiciones precisas, criticó eso, ¿no? Que se desconocía cuáles iban a ser las definiciones precisas por parte de este gobierno. Tú estás justamente en el equipo técnico que va en nombre del MEF a trabajar con el Ministerio de Trabajo. ¿Hay alguna definición precisa? Nosotros lo primero es que estamos en tiempo, ¿no? O sea, los convenios de la ronda que vencen, de la 10ª ronda, terminan el 30 de junio y estamos en estas próximas días o semana que viene o demás, ya seguramente hayan novedades con definiciones de pautas salariales del Ejecutivo. Ahí quiero destacar que bueno, estamos por iniciar la 11ª ronda desde la reinstalación en 2005. Es en el marco de los 20 años de reinstalación de los consejos de salario. Es una institucionalidad bien relevante, con una alta cobertura. Yo creo que la más grande, me animaría a decir la más grande de la región, sin dudas. Tenemos una cobertura, por suerte, amplia de la negociación colectiva en Uruguay, que es algo que es bien relevante en momentos de crecimiento, ni que hablar, porque hace la política de ingresos, pero que ha mostrado estar a la altura de la madurez necesaria en momentos complejos como ha sido la crisis del COVID o la crisis del 2008, ¿no? Contar con esos instrumentos, con ese grado de representatividad, de cobertura y de centralización para definir la política de ingresos es bien central. Lo segundo que quiero destacar es que ya hace bastante tiempo, desde el arranque
de este gobierno venimos trabajando, como decías, Sofía, con la dirección, con los equipos del Ministerio de Trabajo, en particular con la Dirección Nacional de Trabajo, en pautas elaboradas, que venimos elaborando a nivel común, conjuntamente, donde todos expresamos, más allá de los objetivos comunes, nuestras sensibilidades, nuestras singulares particularidades por los roles que ocupa cada cartera, pero que estamos con una muy buena sintonía y seguramente los detalles que quedan para cerrar se diluciden en las próximas horas o en los próximos días y podamos tener novedades. ¿Este trabajo interinstitucional no se venía dando? ¿Este trabajo así en conjunto, mancomunadamente, como vos señalás ahora? Digamos, siempre habían instancias de intercambio. Yo creo que la novedad es que hoy se arrancó desde el momento cero, hoja en blanco, a compartir. Cada uno traía sus iniciativas y fuimos tejiendo algo en conjunto. Y creo que esa es un poco una novedad en este sentido. Y bueno, más allá de las cuestiones que quedan por dilucidar, hay un énfasis claro que lo marca el programa de la fuerza política en el gobierno, de priorizar en los trabajadores de menores salarios. Eso es algo que creo que es un distintivo respecto a la administración anterior, donde tuvo un plano mucho más de neutralidad salarial en el sentido de pautas únicas. Y bueno, nosotros, entendiendo esa problemática, estamos trabajando en ese sentido. ¿Se puede adelantar cómo se va a implementar esto de diferenciar los salarios más altos de los más sumergidos? Bueno, ahí tenemos, en términos generales, una diferencia de montos de ajustes y también de mecanismos de actualización para la corrección frente a desvíos inflacionarios, donde los mayores ajustes y la mayor sensibilidad en ese sentido están en las franjas de salarios menores que tienen obviamente una amplitud bastante mayor a lo que es el salario mínimo o a lo que pueden ser algunas categorías de salarios sumergidos que se manejan públicamente en la discusión pública. La idea es abarcar a un número mayor de trabajadores en ese sentido. Decías que entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo puede haber alguna sensibilidad distinta, o decías singulares particularidades. ¿Por dónde va eso? No, por el objeto de cada ministerio y por el rol que ocupa. En el caso del Ministerio de Trabajo, obviamente uno de los aspectos a valorar tiene que ver con la aplicabilidad de las pautas, ¿no? Porque una cosa es lo que pensemos en el papel y otra cosa es la cancha, en las mesas de negociación. Entonces, la visión, los aportes de las compañeras, es una delegación femenina en su totalidad, de las compañeras del Ministerio de Trabajo ha estado, aportó una riqueza también en ese sentido, por nombrar algo, digamos. Pero desde el MEF no se cree que se pueda aplicar en todo en la totalidad de lo que plantea el Ministerio de Trabajo. No, al revés. Digo que el trabajo conjunto, a ver, por ejemplo, en sensibilidades, digamos, el trabajo conjunto hace que vos vayas mejorando los lineamientos para esa aplicabilidad en el terreno, para hacer pautas que sean comprensibles para los negociadores, para que puedan ser instrumentables. Como desde el punto de vista macroeconómico está la preocupación por la consistencia del total de las políticas, del conjunto de las políticas macro que tienen que ver con lo fiscal, lo monetario y de ingresos. Digo, en ese sentido, las visiones, más allá de los objetivos comunes que tienen las dos secretarías de Estado, de mejorar el bienestar de los trabajadores uruguayos, de contribuir a reducir la equidad del ingreso, obviamente después hay miradas que la elaboración que sea consistente con nuestra meta inflacionaria de ir hacia el 4,5% anual, ¿no? Que es la meta del BCU, pero que el equipo económico como tal está comprometido, es algo que obviamente a la mesa lo trae mucho más el Ministerio de Economía por obvias razones. En ese sentido, y agarrando esto último,
creo que también otro punto relevante de cara a la próxima ronda de negociaciones es que vamos a estar iniciándola con niveles de inflación bajos. Hoy tenemos el último dato publicado de la inflación interanual, que es el dato a mayo. Tenemos una inflación de 5,05%. Es un registro históricamente bajo y tenemos la perspectiva de que el registro de junio sea todavía mejor, lo cual eso también genera un buen punto de partida para una negociación salarial que puede ser diferente al de otros, donde uno estaba quizás en una escalada inflacionaria o en un empuje inflacionario un poquito mayor, o a otro nivel, y eso genera otro tipo de preocupaciones en aras de esto que hablábamos de que estamos en un momento donde hay 2 décadas de acumulado para todos los actores y una madurez que ha mostrado los diferentes actores que participan, trabajadores, empresarios, el poder ejecutivo, del aprendizaje de estos años, y que ha transitado también con periodos bien complejos y que mostró ser una herramienta que está vigente, que siempre necesita pensar en mejoras incrementales, en innovaciones, porque eso hace parte del desarrollo, pero que creo que hoy por hoy hay una fortaleza que es que ningún actor del sistema político cuestiona que deben existir, ¿no? Y eso era algo que hace unos años no sucedía. ¿Y podría decirse que los lineamientos del Ejecutivo van a ser la primera medida de redistribución, la primera medida que apunte a la redistribución? Es una medida muy, muy significativa porque de los ingresos del hogar, cerca del 70% se componen en salarios. Entonces, haber aportado la visión o integrar la visión de que las pautas sean sensibles a diferentes niveles salariales es un elemento que ayuda, o esperemos que ayude a mejorar la distribución, que no hay ninguna medida aislada que la mueva en conjunto, pero bueno, es uno de los instrumentos en los que es importante calibrar bien y echar mano para ello. Por último, el gobierno calcula que el impuesto global que corresponde a las multinacionales que operan en Uruguay implicaría una recaudación de unos 350 millones de dólares al país. ¿Esto echaría por tierra la visión negativa que se quiere instalar en la campaña por parte de la actual oposición sobre este hecho de que empezar a regir este impuesto bajo la gestión del Frente Amplio? Este es ahí va. Primero, como bien decías, es un impuesto global, sí, que hoy ya muchas multinacionales o las empresas ya la están pagando, las que entran dentro del radar, que son aquellas multinacionales con una facturación global superior a los 750 millones de dólares. Entonces, es importante, lo primero, resaltar que la agenda que se plantea el Ministerio de Economía y Finanzas es una agenda que en parte viene dada, pero que es importante aprovechar, porque entre otras cosas, hoy ya hay empresas que están pagando ese impuesto hacia afuera. Entonces es una recaudación que tendría que quedarse en el país. Que debería quedarse en el país y que sería algo difícil de explicar no implementar esto. O sea, es algo que muchas empresas nos lo plantean al Ministerio de Economía, que lo quieren hacer, porque les es más fácil tributar ese impuesto en nuestro país que gestionar la liquidación fuera, y que sabemos que se lo han planteado al gobierno anterior. Entonces, es algo que va a estar en la ley de presupuesto nacional. Es una medida que, como decías, tiene una recaudación que la EGI estiman cerca de entre 0,4 y 0,5 del PIB, podríamos decir 350 millones, y que son recursos importantes para el proceso de apuntalar el proceso de consolidación fiscal que debemos realizar, porque los guarismos que hoy comentábamos de déficit fiscal, tanto de lo que esperamos para este año con las salvedades de la duplicación de ciertos gastos, como hacia adelante,
no son niveles confortables ni sostenibles. Entonces es importante, y estamos trabajando para que el presupuesto incorpore, es una mirada, una trayectoria de sostenibilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo. Ese es uno de los instrumentos que están sobre la mesa para ello. Braulio Selco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer a ustedes. Gracias.